descubre el caso de Andrés Rabadán, quien asesinó a su padre con una ballesta fabricada por él mismo, descarriló trenes y se convirtió en un símbolo de la polémica entre la locura y la reinserción en España. Códice Siniestro Episodio 11, Andrés Rabadán, el asesino de la ballesta. Hoy, en Códice Siniestro, descendemos al invierno de 1994, al silencio denso de una casa en Mataró, Barcelona, donde un joven de mirada fría y despeinada fabricó con sus propias manos un arma para asesinar. Un asesino que se convirtió en símbolo de polémica entre enfermedad mental, rehabilitación y la duda de si un monstruo puede cambiar. Andrés Rabadán, el asesino de la ballesta. Andrés nació en 1972 en Barcelona. Su infancia estuvo marcada por la severidad de su padre, un hombre rígido y distante, que según el propio Andrés, ejercía un control férreo en casa. Su madre había muerto de cáncer cuando él tenía apenas 12 años, un hecho que Andrés nunca superó, quedando bajo la tutela de un padre con el que no compartía afecto ni consuelo. De adolescente, Andrés era un joven callado, retraído, aficionado a la mecánica y al dibujo. Pasaba horas leyendo cómics y reparando bicicletas en el garaje, aislado de los demás, con un mundo interno que pocos conocían. El 2 de febrero de 1994, con 22 años, construyó una ballesta casera utilizando un arco de hierro, cuerdas de nylon y flechas con puntas afiladas, en el pequeño trastero de su casa. A las 7 de la tarde, tras discutir con su padre por temas económicos y de convivencia, Andrés lo llamó a su cuarto. Cuando su padre entró, Andrés le apuntó con la ballesta y le disparó una flecha al pecho. Su padre cayó al suelo, sangrando, mirándolo sin entender, mientras Andrés caminaba hacia él, recargando con calma, y le disparaba una segunda flecha para asegurarse de su muerte. Tras el asesinato, Andrés se duchó, se cambió de ropa, salió de la casa y se entregó a la Guardia Civil diciendo: «He matado a mi padre con una ballesta». En las semanas siguientes, la policía descubrió que el asesinato de su padre no fue un acto aislado. Andrés había saboteado 3 trenes descarrilándolos, colocando piedras en las vías entre 1993 y 1994, en actos previos al asesinato, buscando causar accidentes que, según él, eran impulsos que no podía controlar. Uno de estos descarrilamientos ocurrió en septiembre de 1993 en la línea Mataró-Barcelona, dejando más de 20 heridos leves. Andrés afirmó durante los interrogatorios que escuchaba voces que le ordenaban hacerlo, y que sentía la necesidad de dañar a la sociedad que lo había abandonado. Los psiquiatras diagnosticaron a Andrés con esquizofrenia paranoide, asegurando que durante los crímenes sufría delirios persecutorios y alucinaciones auditivas, donde unas voces lo incitaban a matar para librarse de su padre, a quien percibía como su opresor. Durante el juicio en 1996, la defensa alegó inimputabilidad por enfermedad mental. Fue internado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent, donde comenzó un proceso de rehabilitación largo y polémico. Andrés se convirtió en un caso mediático porque durante sus años en prisión empezó a dibujar cómics, escribir cuentos y dar entrevistas, mostrando un cambio de actitud y reflexionando públicamente sobre sus crímenes. En 2008, tras 14 años de internamiento, fue puesto en libertad, generando un intenso debate en la sociedad española. ¿Puede un asesino ser rehabilitado? ¿Puede alguien que mató a su propio padre con frialdad reinsertarse? Andrés declaró en entrevistas: «No soy un monstruo, pero lo fui durante mucho tiempo». Vivió bajo seguimiento judicial y psiquiátrico, residiendo en un piso tutelado mientras trabajaba en proyectos gráficos y colaboraba con asociaciones de salud mental. Lo que hace perturbadora esta historia es cómo Andrés, con apariencia frágil, retraída, con una voz suave, pudo planear el asesinato de su padre con un arma construida meticulosamente, y al mismo tiempo causar descarrilamientos de tren sin mostrar remordimiento hasta años después. Durante sus años internado, dibujó viñetas de ballestas, trenes y figuras oscuras sin rostro, representando su obsesión con la muerte y el control que sentía al provocar daño. Sus relatos en cartas y entrevistas reflejaban que sentía un alivio profundo tras el asesinato de su padre, una sensación de libertad que se mezclaba con una calma perturbadora. Hoy, Andrés Rabadán vive en libertad, apartado, manteniendo un perfil bajo, mientras el eco de sus crímenes continúa en la memoria de quienes leyeron titulares que lo apodaron como el asesino de la ballesta.
una historia que nos obliga a preguntarnos si el mal es un instante, una enfermedad, o algo que habita silencioso en lo profundo de ciertas almas, esperando el momento de cruzar el límite. Este ha sido el episodio 11 de Códice Siniestro. Gracias por escuchar. Recuerda, el mal no siempre grita. A veces, susurra en la mente de quienes sonríen mientras construyen una ballesta en casa.